Buenas tardes, me llamo Francisca Guerrero, soy maestra de infantil del Colegio Arcoiris de la Estación de Cártama y vengo a exponer mi experiencia en disciplina positiva junto con Macarena Soto, que es neuroeducadora de disciplina positiva y gran amiga y compañera. ¿Va? Sí. Hola a todos, yo soy Macarena. A muchas de vosotras ya os conozco, realmente es fantástico mirar y ver tantas caras conocidas. Venimos a compartir la experiencia, bueno, sobre todo Paqui, la experiencia de la neuropsicoeducación y la disciplina positiva dentro de un aula de infantil. Yo quería agradecer personalmente la posibilidad de estar aquí, ya que yo no soy maestra. Y bueno, este es vuestro espacio y que el CEP de Málaga me haya invitado, pues para mí realmente siento un gran agradecimiento y quería compartirlo. Dicho esto, pues comenzamos ya. Pues nos situamos en la estación de Cártama, este es el hijo de Macarena, y a través de él, de una tutoría que tuvimos las dos, su hijo tenía problemas porque no le gustaba venir a clase, venía llorando, pues ella me expuso el problema del niño. Yo al principio cuando llegó me quedé un poco así, digo, con lo bien que hago mi trabajo, con la de proyectos tan maravillosos que hago, como que este niño no quiere venir a mi clase. Entonces ya tuvimos una tutoría y a partir de ella me abrió un poco más la luz. Yo trabajaba también por proyectos con José Antonio Fernández Bravo y eso, pero me abrió un poco la luz, intercambiamos experiencias. Y en esa tutoría, claro, yo lo que intentaba transmitirle a Paqui era un poco lo que ha comentado también Luz Marina, ¿no? O sea, escuchar, yo decía. Y eso es algo, esto es muy importante, no solamente en el trabajo con los niños, sino en las relaciones humanas en general. Saber escuchar sin sentirme atacada, sin sentirme ofendida. Entonces yo quería exponerle a Paqui cómo se sentía mi hijo dentro de casa. Y bueno, no quería ir al cole, no había ninguna dificultad aparente, pero o sea, ya el hecho de que un niño tan pequeñito no quiere ir al cole no debería ocurrir. Entonces, pues bueno, la idea era hablar con Paqui a ver si entre las dos podíamos encontrar una solución y enfocarnos para que realmente quien era el importante, que era en este caso mi hijo, pues bueno, pues pudiese estar bien en su clase. Aquí es donde empezamos, surge ya lo que es la disciplina positiva, la neuropsicoeducación. Esa tutoría fue muy enriquecedora, ahí empezó una amistad que dura hoy en día entre Paqui y yo. Disciplina positiva no es nada nuevo, disciplina positiva viene de Alfred Adler, muchos ya lo sabéis, no vamos a hacer aquí una exposición porque la idea es comentar un poco esa experiencia educativa, pero que no es nada nuevo. Adler era un psiquiatra, era compañero de Freud. Junto con Adler, Rudolf Dreikurs desarrolla muchos de sus principios. Adler se basaba fundamentalmente en el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia es el instinto gregario visto desde la neuropsicoeducación. Somos seres sociales y como seres sociales necesitamos saber que somos importantes en nuestro entorno. Un niño cuando acude a clase necesita saber que es importante. No quiere decir que no lo sea para el docente, no quiere decir que no lo sea para sus compañeros, pero si él interpreta que no lo es, esa es su verdad, esa es su realidad y por lo tanto eso desencadena todo un mecanismo neurobiológico y su comportamiento va a venir regido por eso. Los 6 principios adlerianos, relación horizontal, sentido de comunidad, educación a largo plazo, enseñar habilidades de vida, animar, dar aliento. Esto es la diferencia entre la alabanza, ¿no?, y la motivación adecuada, que también lo comentaba Luz Marina. Amable y firme al mismo tiempo, no caer ni en el autoritarismo ni en la permisividad, sino encontrar ese punto intermedio entre soy firme y soy amable. No es fácil. Respeto mutuo y los errores como maravillosas oportunidades de aprendizaje. Relaciones horizontales, aquí sí me gustaría hacer una aclaración, no significa todos somos iguales, no. El docente, es el guía, es el acompañante, pero yo trato al niño con el mismo respeto y la misma dignidad que quiero que el niño me trate a mí. En ese sentido hay una relación de horizontalidad. Pues nada, ha sido una vez que la conozco a ella y empezamos a hablar, nos reuníamos ahí, como nos ve, en la cocina de su casa. Pues hemos hecho reuniones semanales donde hemos intercambiado experiencias, yo les ponía lo que me ocurría en el aula con algunos niños, con el que pega, con el que no se relaciona, con el que no está motivado. Y a partir de ahí, Isabel, que del CEP de Marbella, cuenta conmigo en algunas ponencias de lectoescritura y proyectos, y lo explico, ¿no?
lo explicó en ella, entonces ella empieza a hacer talleres con nosotros. Concretamente es un taller que tuvimos en el Arco Iris, que a través de un grupo de trabajo que hicimos. Lo que empezó siendo una reunión, una buena comunicación entre familia y escuela, pues bueno, posteriormente Isabel Márquez, que está aquí, abre una posibilidad de poder comunicarlo. Luego María José Márquez también del CES de Ronda también. Así se han ido, bueno, pues otros CES han ido abriendo la puerta hasta llegar, como decía al principio, ¿no?, la posibilidad de que el CES de Málaga hoy permita esta oportunidad. Cuestiones fundamentales a tener. A mí, ¿qué me pasó cuando conocí a Paqui? Cuando yo conocí a Paqui, en parte vi un poco como el cielo abierto. ¿Por qué? Pues porque Paqui ya trabajaba las matemáticas como José Antonio Fernández Bravo y la lectoescritura también de una manera muy respetuosa con el niño. Entonces yo un poco pensé, bueno, realmente el contexto es maravilloso para que aquí la disciplina positiva y la neuropsicoeducación, que ya está implicada en esa manera de trabajar, que ya muchas de vosotras tenéis, pueda realmente, digamos, tener sus raíces y poder ampliarse. Entonces, pues en ese sentido fue más fácil porque no era que yo llegase, ¿no?, ya había mucho trabajo anterior. Aspectos muy importantes a tener en cuenta y que podemos resumir en estos 20 minutillos. Pues cosas que fuimos viendo, ¿no?, y que fuimos analizando, porque fue un seguimiento, hemos tenido un seguimiento pues durante más de un año, semanalmente, de analizar situaciones, cómo se podrían trabajar de otra manera, cuál podría ser la creencia errónea que había detrás del niño. En algunas de estas reuniones también estaba Isabel. Aspectos fundamentales, ponernos en el lugar del niño, ver con sus mismas gafas nos permite conocer su realidad, su interpretación de los hechos, y de este punto previo parte la conexión. Si yo me ciño en que, no, es que esto es así, yo no puedo conectar con el niño. Si yo no puedo conectar con el niño, con un compañero, con quien sea, pero en este momento el niño, la verdad absoluta no existe. Y no existe porque el proceso para crear nuestro comportamiento es observo, interpreto y en función de esa interpretación que es personal a cada ser humano, yo me comporto. Si yo cada vez que oigo algo lo paso por mi filtro, ya es mi realidad, pero no es la realidad de Paqui, no es la realidad de los niños que hay en el aula. Si yo realmente quiero encontrar una solución, si yo quiero conectar con ese niño y enfocarme en soluciones dejando la culpa de lado, entonces tengo que entender que su realidad, aunque no se ajuste a la mía, tengo que partir de esa base para poder seguir avanzando. No manipulamos conductas, premio y castigo son las dos caras de una misma moneda. Hemos pasado de el castigo a, no, ahora al niño no se le castiga, hacemos un refuerzo del comportamiento positivo. Y hemos llegado, eso es opinión personal, ¿no?, pero hemos llegado a un punto de que la educación, que el aprendizaje, lo hemos llevado a un ámbito totalmente mercantilista. ¿Por qué? Porque el niño, hay determinados comportamientos, determinados aprendizajes que no puede tener porque su cerebro no es maduro para hacerlo y no puede hacerlo. Cuando no puede hacerlo, como ahora no está bien el castigo, salvo la sillita de pensar, que sigue siendo un castigo, entonces le damos un premio. Ese premio es o una carita, o una pegatina, o un muy bien, o un qué listo eres. Cuando ese niño sale de clase y lo recogemos los padres, como trae una carita o trae una pegatina, le compro un aspito o me voy al kiosco y le compro otra cosa. Al final, el espíritu del aprendizaje, el espíritu de compartir, el espíritu de respetar, se ha perdido en el camino. Al final lo que el niño hace se convierte, el aprendizaje en sí se convierte en lo que tiene que realizar para evitar un castigo o conseguir un premio. Eso a largo plazo, y los compañeros de primaria y secundaria lo saben, conlleva un precio enorme y es la desmotivación absoluta por parte del alumno, donde todos los estamentos, familia, todos, porque hemos pasado de un extremo a otro, pero en el fondo lo que hacemos es manipular una conducta, no respetar, no conectar. El niño tiene su proceso y ese proceso no se acelera, hay que acompañarlo. Me olvido de las etiquetas, veo al niño sin juicio y un cambio de actitud por parte del docente, que igual tú aquí. Sí, en esta forma el cambio de actitud es fundamental. Hay que ver al niño con otros ojos, hay que ponerse en lugar del niño.
ya no lo ves a ese niño que nos molesta en la asamblea o al que pega o al que disrumpe, ya no lo ves como una amenaza, sino te empatizas con él, te conectas antes que reacciona. El papel del maestro aquí que ya cambia. Bueno, cambia, seguía más o menos, pues, es fundamental, posibilita la búsqueda de recursos en el aula, el que tiene que buscar los medios y los recursos suficientes dentro del aula y crear los espacios para que el niño se sienta motivado y tenga ganas de ir al colegio. Realizamos también un diagnóstico y una evaluación, pero no para detectar dificultades de aprendizaje o necesidades, sino para cambiar procedimiento. Es decir, si el niño no adquiere un concepto, yo cambio el procedimiento. No, la culpa o la responsabilidad no la tiene ese niño, la tengo yo como maestra de que no he puesto los recursos o no he hecho las preguntas adecuadas o no he llegado a ese niño. Facilitamos y estimulamos al niño para que aprenda y debemos organizar el aula con espacios y agrupamientos flexibles, con la intención de potenciar la interacción social entre iguales, con grupos agrupando de distintos agrupamientos, por trabajo por pareja, en pequeños grupos, diversidad de espacio en el aula, aulas fuera de la clase. Y lo importante, que lo hemos repetido aquí, lo hemos escuchado a lo largo de esta mañana, es la escucha activa. Ponerte en el lugar del niño y escucharlo. Y un respeto mutuo entre niños y docentes. La familia en este proceso tiene que estar totalmente implicada. Siempre yo he tenido mis clases abiertas y en mi cole también, ¿no? Se han hecho muchas actividades, pero estas familias tienen que saber cómo tú trabajas, porque lo tienen que entender, para que no haya una discrepancia entre yo en mi clase no le doy la pegatina de la carita feliz, no utilizo el castigo y ahora en la casa sí. Entonces, la familia tiene que saber cómo trabajas tú, cómo trabajas las matemáticas, cómo trabajas la lectoescritura, cómo trabajas por proyectos, y es una forma de que lo sepa es que participen dentro de tu clase. Hay que abrir las puertas al entorno, informar y conocer la dinámica de tu clase, aportando materiales, con trabajo monográfico, con teatrillo, trabajando el protagonista de la semana. Es decir, la familia tiene que estar implicada en la metodología de la clase y en la forma y la dinámica. Lo que comentaba antes Luz Marina, es muy importante desde el punto de vista de la neuropsicoeducación tener en el aula 3 elementos fundamentales, que son la dopamina, oxitocina y serotonina. Yo siempre digo que las 3 tienen que ir de la mano, que una no puede ir sin otra. ¿Por qué? ¿Qué es la dopamina? La dopamina, aparte de estar totalmente relacionada con el sistema de gratificación natural del ser humano, sí que es verdad que se produce con muchas sustancias químicas, drogas, se produce también con la motivación. La dopamina es fundamental para fijar adecuadamente la atención, es fundamental para memorizar. Si yo no memorizo, yo no aprendo. Y es muy difícil que yo genere la dopamina suficiente si a mí no me motiva. Y hablo de motivación intrínseca, no hablo de motivación extrínseca. Si a mí no me motiva lo que se está trabajando, si yo no le veo sentido, si yo no le veo una aplicación práctica. La serotonina es sentirme segura. Yo sé que soy vamos a poner un ejemplo de adulto, en un grupo de trabajo donde me motiva lo que estamos trabajando, donde me siento segura. ¿En qué sentido? Sé que puedo dar mi opinión y que no me van a sancionar, que me van a respetar, que si no es adecuado me lo van a decir, pero de buenas maneras, sin un castigo. Y oxitocina, la hormona del amor, la hormona social. Me siento importante, realmente me respetan, realmente me tienen en cuenta. Si yo estoy en un grupo de trabajo donde considero que no me tienen en cuenta, donde no me siento aceptada, poneos en el lugar. Es muy difícil que yo pueda prestar atención a lo que tengo que impartir. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad básica en el ser humano, que es la de pertenencia. Y si no está cubierta, mi atención está en eso. Si yo tengo miedo, a mí sí me motiva mucho la forma de trabajar, pero cada vez que me equivoco, no sé, pues me mandan a la sillita de pensar, o hay un castigo, hay una mala palabra, hay una mala mirada, no hay seguridad. Mi amígdala cerebral, que es la relacionada con el sistema de defensa, está más activa y mis lóbulos prefrontales funcionan peor. Y yo eso no lo puedo olvidar. Los 3 van de la mano, los 3 van unidos. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero se puede conseguir. Y eso era un poco como trabajamos, ¿no?, la línea con Paqui. Sobre todo eso, que haya seguridad y que crear algún vínculo de pertenencia. Tenemos
una clase que tiene 25 realidades, 25 niños y niñas, cada uno de una familia, y esa es la dificultad principal, ¿no? Porque cada uno llega, pues el que llega llorando porque no ha dormido bien, o el que llega y tiene hambre, y entonces muchas veces cuando estamos en la asamblea o estamos trabajando algo, veo el niño que se escurre por un lado, el otro que no te hace caso y tú te enfadas, ¿no? Entonces de esta forma tú te relajas, respira hondo y le da a ellos herramientas para que puedan elegir. Entonces hay que ofrecerles diversidad de espacios, diversidad de actividades para que ellos conecten. Y sobre todo eso, mucho afecto, mucho cariño y mucha conexión. ¿Qué es lo que queremos? Detrás de un aprendizaje, de cualquier tipo de aprendizaje, ya sea un comportamiento, ya sea un aprendizaje académico, lo que hay son una conexión de neuronas. Lo digo muy rápidamente, todo esto lleva un proceso evidentemente más científico. Una conexión de neuronas para que eso que estáis viendo ahí es una red Hebbiana, son neuronas conectadas. ¿Cuál sería la idea? ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería crear una red Hebbiana, sería crear un aprendizaje donde las conexiones que se realizan con neurotransmisores, y la mayoría son hormonas, se realicen con hormonas relacionadas con el placer y no relacionadas con el dolor. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo muy básico porque no me puedo extender. Si un niño que está aprendiendo a escribir, o un niño, simplemente el hecho de dibujar o el concepto del número, cada vez que se equivoca, se siente mal, se siente humillado, tiene miedo, esa red Hebbiana que estáis viendo ahí se construye con hormonas relacionadas con el dolor. Eso queda con el estrés, el dolor, eso queda ahí almacenado en la memoria emocional. Yo voy a asociar, cada vez que me saquen, imaginaos que se trabaja, ya lo sé que la línea José Antonio, la regleta es solamente un instrumento, ¿no? Pero vamos a suponer, sí, yo trabajo en esta línea, José Antonio Fernández Bravo, regleta, pero cada vez que se equivoca hay una sanción. Ya estamos rompiendo totalmente, yo no soy experta en José Antonio Fernández Bravo, pero entiendo que rompemos la filosofía. El niño cada vez que vea esa regleta, sea en su casa o sea en cualquier entorno, lo va a asociar con algo negativo. Y de manera natural yo me alejo de lo que asocio a algo negativo y me acerco a lo que sí que me genera placer. La etapa de infantil es fundamental para que el niño no se aleje del aprendizaje. El aprendizaje, la curiosidad es un instinto innato, viene con nosotros. Si la curiosidad no fuese un instinto, no habríamos llegado donde hemos llegado, seguiríamos viviendo en cuevas. El niño, tenemos que conseguir que el niño siga viendo ese aprendizaje como algo positivo y no como algo negativo. Pues aquí está mi clase, tiene 3 años, este año he empezado con ellos lo que es la disciplina positiva. Y lo primero que hemos creado es una pertenencia entre cada uno de nuestros alumnos. ¿Veis cómo se quieren? También se pegan. También ocurre de todo a lo largo de la mañana. Yo creo que una clase es como la vida misma, hay de todo. Y creamos eso, un vínculo de pertenencia entre ellos y entre ellos conmigo, ¿no? Y una empatía. Una empatía es ponernos en el lugar del otro. Para ello trabajamos las emociones, desde que con las emociones estas que hemos visto, de miedo, de la empatía, trabajamos. La formación en autoconocimiento nos ayuda a conectar, es decir, el cerebro en la palma de la mano. Ellos saben cómo funciona el cerebro a través de juegos. Pues aquí están cuando están los 3 niños, el cerebro cocodrilo, que es el cerebro más primitivo, el que hace que si nos sintamos atacados huimos, o si tenemos miedo también. Entonces este cerebro se activa cuando estamos enfadados, cuando no nos gusta lo que hace, cuando la ficha que tenemos es un reto que no podemos ampliar. Entonces ellos, desde pequeñito, a través de las emociones, vamos enseñándoles a través de juegos cómo funciona nuestro cerebro. Entonces ellos mismos te van diciendo, estoy cocodrilo porque fulanito me ha quitado el balón, o porque Pepita no quiere jugar conmigo, o muchas veces en la casa la madre dice, mira, dice que está cocodrilo, que lo deje. O como por ejemplo Álvaro, que está ahí mi compañera, que me llegó un día la madre diciendo, mira, me ha dicho que su hermano la ha pegado, y en vez de decir, su hermano se llama Pablo, que tiene 5 años, le había pegado a él, a Álvaro. Y en vez de decir, mamá, no le regañes, es que Pablo está cocodrilo. Es decir, él, con 3 años, había empatizado con Pablo y había visto que su hermano es que estaba cocodrilo, por eso le había pegado. Aunque estuviera
elefante, que el elefante es el que guarda las emociones, que el día de mañana va a llegar a la memoria y a que nos acordemos de las cosas buenas y las cosas malas que ocurren, que no es que haya que suplir la emoción, no siempre vamos a estar contentos ni alegres, en la vida tiene que ocurrir de todo, hay que estar cocodrilo, hay que estar elefante, y la maestra es la primera que está muchas veces cocodrila, elefante, y se tendría que ir un mes, ¿vale? Entonces, ellos se van enseñando a eso. Y por último, aprenden a estar conectados. ¿Cuándo estamos conectados? Estamos conectados cuando estamos contentos, cuando nos gusta lo que estamos haciendo, cuando nos estamos divirtiendo, cuando somos amigos, cuando compartimos. Pero conectados hay rara vez al día que estemos, porque siempre surgen conflictos entre uno y otro. Y ellos tienen que aprender y ver que sí, que se puede estar cocodrilo y no pasa nada, que podemos estar elefantes y tampoco pasa nada, pero que también nos podemos conectar, ¿vale? Eso es un ejercicio muy bonito, es de muchas ya lo conocéis, es de Daniel Siegel. Yo recomiendo el libro El cerebro del niño, es fantástico. Hay también ya muchos vídeos por YouTube que van explicando el cerebro del niño. Y realmente a mí lo que me parece maravilloso es que con niños de 3 añitos ya van entendiendo que tenemos un sistema reptiliano, que tenemos un sistema emocional y que tenemos un sistema mamífero más desarrollado, ¿no? que podemos ubicar en los lóbulos prefrontales. Es decir, esto que vemos aquí, que es las respuestas que podemos tener cuando estamos desconectados, cuando estamos cocodrilos, ya no es que María es mala, es que Juan es tonto, no, es que María está cocodrilo y todos, porque lo traemos en nuestro código de barra, estamos cocodrilos. Ahora, que yo esté cocodrilo no quiere decir que sea lícito pegarle a María, insultarla, no. Ahora viene la autorregulación, pero yo no puedo regular nada de lo que no soy consciente. De lo primero que tengo que tomar conciencia es de ese estado emocional. Una vez que tomo conciencia, puedo dar el siguiente paso, que es la autorregulación. ¿Cuál es la dificultad? Que para yo autorregular esa rabia que tengo en un momento dado, necesito autocontrol. Y el autocontrol forma parte de las funciones ejecutivas, que según autores tarda casi 30 años en alcanzar la máxima madurez. O sea, yo tengo que tener muy presente que tengo alumnos con su sistema instintivo reptiliano totalmente desarrollado, porque ya al nacer nacemos así, el sistema emocional a punto de alcanzar su madurez y las funciones ejecutivas, que son las que necesitamos para gestionar adecuadamente estos dos sistemas, vienen en pañales. Por lo tanto, potencialmente tenemos autocontrol, flexibilidad mental, capacidad de reflexión, pero hay que desarrollarlo. Yo no castigo a un niño porque no sepa montar bien en bicicleta, o no lo castigo cuando está aprendiendo a andar, porque entiendo que físicamente no está preparado. ¿Qué pasa? Que no vemos esa inmadurez mental que traemos todos al nacer y pensamos a veces, ¿no? Ahí añadimos un plus de culpa por parte del niño. Si no tiene esa parte de madurez necesaria, es muy difícil que el niño pueda hacerla. Y si la manera de aprenderlo es mediante la culpa, el niño va a huir de querer aceptar responsabilidades y de querer asumir nuevos retos. Pero bueno, aquí ya me iría mucho. Nada, eso es la amígdala. Pues eso, lo que tratamos en la clase a través de la disciplina positiva es eso, la empatía, ponernos en el lugar del otro, conectar antes que reaccionar, no nos fijamos en la conducta final, sino el porqué de esa conducta, un respeto mutuo, porque si conectamos con ellos, y entendiendo que hay muchas realidades dentro de un aula, muchas realidades, muchas familias y muchos. Entonces, aquí están construyendo el reloj de las emociones. Esto está en 4 años. Este año, en 3 años, ya está construido, está puesto, pero este reloj no se ha construido en el mes de septiembre, ni lo construyo yo, sino primero con esas emociones que veréis niños alegres, súper contentos, enfadados, con miedo, ¿no? Pues ellos primero tienen un poquito con 3 emociones en 3 años, empezamos con eso, van diciendo, les vamos creando un vocabulario emocional, porque a lo mejor ellos no saben expresarse, entonces vamos creando eso, establecemos una empatía y eso, conectamos antes que reaccionamos. Y después ya ellos, cuando tienen el reloj, pues van diciendo cómo se sienten todas las mañanas, cuando por la mañana llegan y dicen, me siento triste por esto o por lo otro, me siento contento, o porque fulanito. Y a lo largo de la mañana, pues, después del recreo o cualquier momento, por ejemplo, están jugando en la cocinita y
y no quieren, se están peleando por una muñeca, pues van allí y me dice, señor, que en vez de yo intervenir, se van al reloj y ellos gestionan sus problemas. ¿Ves? Aquí están utilizando la herramienta y explican cómo se sienten. Si están tristes, aquí estaba enfadado y aquí estaba triste. Eso es un poco lo que hemos visto antes, castigo y premio, que nos alejan del verdadero espíritu del aprendizaje, ya que termina convirtiéndose en lo que tenemos que realizar, bueno, un poco lo que hemos visto antes, ¿no? Para no soportar un castigo o para conseguir un premio, y eso no debería de ser el motor de ningún tipo de aprendizaje. Después, aquí utilizamos un tiempo fuera positivo cuando nos desconectamos. En el aula vamos creando, porque todo lo que se hace, las normas y todo lo que vamos creando, lo vamos creando entre todos, no lo creo yo. Igual que en mi clase, cuando llego en septiembre, está desierta, se va montando con los trabajos que ellos realizan. Pues aquí estamos creando un lugar dentro de la clase donde se puede jugar a cosas tranquilas, podemos dibujar, podemos escuchar música, tranquilito cuando estamos desconectados, porque no me sirve de nada un niño en una asamblea o trabajando en una actividad que no está conectado por diversos motivos. Entonces, ellos tienen un tiempo donde se puede ir y volver cuando están conectados, y a través de respiraciones, a través de trabajarlo mucho. No es fácil, porque el primer día que lo hice, se me fueron 10. Y digo, empecé a leer cuentos y digo, ay, y yo miraba y digo, oye, 10 años, y además entró Eva, una compañera, y miraba a los niños y decía, porque lo hice mal, claro, hay que darle opciones limitadas. Si te vas a tiempo fuera positivo, te puedes ir, está en tu derecho, porque no te gusta la actividad que hemos planteado, pero ahora te pierdes la siguiente actividad, hay que darle opciones limitadas. Esto no es ir por ir. Simplemente en el tiempo fuera positivo, aclarar que para poder establecer esta medida no se obliga a ningún niño a irse un tiempo fuera positivo, se le dan opciones limitadas y se llega aquí cuando se ha trabajado anteriormente la parte emocional, cuando el niño sabe que tenemos esa parte cocodrilo que lo que hace es que no nos ayuda a sentirnos mejor y necesitamos relajarnos, invitarlo a que el niño se relaje. Si el niño no quiere ir, no se le obliga, pero sí que se le da una alternativa, pues entonces quédate aquí conmigo y vamos haciendo tal cosa. O ya, bueno, en función de la actividad que se esté realizando. Muy importante decir, imagino que esto ya lo sabéis también vosotras, en la primera etapa es fundamental trabajar el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque en el hemisferio derecho encontramos el apego, la seguridad, la imaginación, la creatividad. Cuando nacemos tenemos un exceso de neuronas y ese exceso de neuronas se encuentra fundamentalmente en el hemisferio derecho. La mayor neuroplasticidad se produce aquí, en ese hemisferio derecho. Muchas veces pensamos, no es que hay que meter contenido. Para poder asimilar adecuadamente el contenido, y bueno, y teniendo en cuenta que hay partes del cerebro que no han madurado lo suficiente como para poder entender determinados conceptos, pero para poder asimilar bien el contenido que va a venir posteriormente, es fundamental un buen trabajo de todo el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque cuando luego quieras que un niño entienda un problema de física o de matemática, necesita imaginación. Si no ha trabajado bien la imaginación, no puede abstraerse. Para que quieras que un niño no te lea como un autómata, necesita que se le lea muchísimo en voz alta, porque mientras estás leyendo mucho en voz alta, los aspectos prosódicos del lenguaje, que bueno, se registran en una parte del cerebro que madura antes de los 5 años, sí que están preparados para escucharlo. Luego tendrás a un alumno de primaria y secundaria que te lee bien, que te sabe interpretar un texto, pero eso se nos olvida. Y luego, cuando no se ha trabajado bien, es cuando en algún momento el niño, pues bueno, se da contra el muro. Hay una autora que se llama Amanda Céspedes, es chilena, es neuropsiquiatra infantojuvenil, y ella dice, tener un mejor sistema educativo no significa meter contenido. No tiene sentido que un niño de 20 meses esté haciendo fichas, es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque entonces lo que creamos es un sistema educativo prematuro, pero no un mejor sistema educativo. No podemos meter antes de, tenemos un poco que atender a nuestra propia naturaleza humana y a ese proceso de aprendizaje. Bueno, esto es un poco que veáis, ¿vale? Ya está pasando. Pues eso, en la clase trato eso, de desarrollar el hemisferio derecho, el arte, la creatividad, la sorpresa, la investigación, la manipulación, la observación,
para que después, pues al final simbolicen, escriban y lean. Pero he tratado, por ejemplo, en este año, de diversificar los espacios en el aula, de que no cojan tan pronto el lápiz, de quitar mesas, de quitar la silla esa que decía, las verdes, eliminarlas un poco y trabajar eso, con juegos, trabajar el espacio exterior con el huerto, con arena, mordear, ¿no? Después también en el cole hemos trabajado a través de coeducación, porque yo soy la coordinadora, propuse a mis compañeros y la aceptaron, de que muchas veces celebramos la coeducación el Día de la Mujer, el día tal, pero el Día de la Paz, por ejemplo. Entonces hemos elaborado entre todas las compañeras, por niveles, pues las normas por clase, con fotos, ahí ves normas del patio. Cada clase le tocó una zona, por ejemplo, a mí me tocó los chinos, donde hay cubos y palitas y eso. Entonces, normas en lenguaje asertivo. ¿Qué se puede hacer en los chinos, no? O qué se puede hacer en la parte de los columpios. Entonces, los niños no se ven la foto, pero al lado hay un reloj también de las emociones, como el que habéis visto en mi clase. Entonces, cuando surge un conflicto en el patio, pues o no están, por ejemplo, están tirando los chinos por arriba, pues ellos los invitamos a que vayan a donde están las normas, vean lo que se puede hacer. Como tú no has cumplido esta norma, pues te vas a la otra parte del chino, a la otra parte del patio, perdón. Y el reloj, pues si ahí surge un conflicto entre ellos, pues se van al reloj y mira, yo estoy triste porque tú me has pegado, pero que ha pegado también. Intentamos que solucione y no se castiga a los niños dentro del recreo. Si un niño pega y reincide pegando, pues pegando tienen que parar, tienen que respirar, le tienen que hacer un dibujito o un mensaje de amor al amigo que le ha agredido. Y en la clase igual, ahí están los pequeñitos, hemos trabajado el mostrador de colores, hemos metido las emociones dentro de tarros. Cuando estamos nerviosos, pues nos vamos a enviar tiempo libre positivo y soplamos si estamos, o cogemos la calma, o cogemos la rabia. Y también hemos elaborado esto hace poco, llevamos todo el año elaborando las normas de clase. Ya finalizando, simplemente decir que entendamos al niño. La idea no es entiendo al niño, acepto mi propia naturaleza y entonces se puede hacer lo que se quiera, no. La idea es que a través del conocimiento, a través del autoconocimiento en este caso, yo puedo ver las cosas de otra manera. Yo ahora sé por qué el niño tiene esa dificultad para no estar quieto, sé que el aburrimiento puede provocar una hiperactividad motora, sé que la falta de dopamina impide que el niño, o sea, me está indicando que el niño no tiene la motivación adecuada, sé que si el niño tiene miedo dentro del aula no se va a expresar adecuadamente. Todo eso a mí me ayuda a conectar mejor, no solamente con el niño, sino a conocerme a mí mejor como maestra, como persona. Y eso me ayuda a hacer mejor también mi trabajo y a relacionarme de otra manera. ¿Hacia dónde queremos ir? Realmente queremos ir hacia ese desarrollo, entre otras cosas, de competencias de administración cognitiva y ejecutiva. Es decir, hacia un buen funcionamiento de esos lóbulos prefrontales, hacia un buen funcionamiento de esa capacidad de focalizar, de organizar la mente, de cuando estoy cocodrilo no le pego o no tiro una silla al compañero, pero eso es un camino que hay que andar. Y es un camino que hay que aprender. Y yo puedo acompañar mejor al niño si entiendo que lo está haciendo porque está en esa etapa propia en que se comporta así. Todo eso unido a las redes gevianas que ya cada alumno trae de su casa, porque es un aprendizaje que cada niño trae y con el que nos guste o no tenemos que trabajar. Vienen con su óptica, vienen con su propia realidad y su manera de interpretar las cosas es la que se va a manifestar dentro del aula. A mí me podrá gustar más o menos, pero si no la veo, si no la acepto, difícilmente puedo enfocarme en una solución. Y bueno, y ya simplemente para terminar, una frase de Alfred Adler, de donde viene la disciplina positiva, que a mí me parece preciosa. Te dice: la tarea más importante de un educador podría decirse que su deber sagrado es ver que ningún niño se sienta desalentado en la escuela y que si un niño entra ya desalentado, recobre su autoconfianza por medio de su escuela y su maestro. Esto va de la mano con la vocación del educador, porque la educación es posible solo con niños que miran esperanzados y alegres hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias.